Señores, buenos días o buenas tardes, dependiendo en el lugar donde nos encontremos. Hoy, otro episodio de su programa Médico Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud, con invitados siempre de primera, científicos, los cuales se mortifican por la parte que es la riqueza mayor de las personas, que es su templo, el cuerpo, su espíritu, su energía, la parte psicológica. Nosotros invitamos siempre personas de primera para que aporten a la sociedad. El trabajo del médico no solamente es sanar, sino equilibrar, Yesenia. Y educar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan en este nuevo capítulo. Efectivamente, como decía mi compañera Libni, hoy tenemos una persona de gran valía. Nosotros siempre apostamos a la medicina preventiva y Libni nos va a presentar a la doctora Tauna García, especialista en medicina familiar y comunitaria. Y hoy vamos a estar hablando a fondo sobre esta especialidad que parece que muchos no lo conocen, o aunque lo conocen, no es el médico habitual al que visitamos cuando tenemos alguna sintomatología. Miren, señores, para mí es un honor, porque detrás de esta mujer he durado un tiempo, y ella lo sabe. La invité en 3 ocasiones y por razones de trabajo, porque se mantiene eléctrica, haciendo buena labor, trabajando en la parte científica, hoy por fin se nos dio. Y no quise dejar ni siquiera un acápite. Ella nos hizo una hipnosis porque es bien humilde, pero yo dije, ponlo todo, para que lo digamos todo. Ella se llama Daura Tauna García, médico familiar y comunitario, docente de la residencia de médicos familiares y comunitarios del Marcelino Vélez, docente universitario de la Universidad Tecnológica de Santiago, miembro activo de la Sociedad de Médicos Familiares y Comunitarios. Señores, esa mujer guardaba los cuartos de esa sociedad. Con ese que hay que hablar, por si acaso necesitamos alguno que otro patrocinio. Ya tú sabes, Yesenia, esa es la mujer de nosotras. Pero es gestora hospitalaria. Ustedes dirán, ¿por qué gestora? Porque nuestros hospitales de lo que carecen es de un buen administrador que sepa potencializar la parte humana, económica, material gastable y también la parte estructural de nuestros hospitales. Pues ella es especialista como gestora hospitalaria. Bienvenida, mi querida, amor mío. Wow. Muchas gracias por la invitación. Por fin coincidimos. Un placer Ya estar yo te estaba aquí. haciendo tu huelga. Aquí en Crónica de Salud, que es tan visto, escuchado. Siempre veo los cortes y que se hacen virales en TikTok. Felicidades. Gracias, amor. Gracias, doctora. Señores, miren, Taina la invitamos porque en nuestro país, a pesar de que hubo un tiempo que se le dio una gran acogida por la ley 4201, yo pensé que iba a ser un mundo ideal, igual que Dinamarca, Suiza, que todo iba a ser organizada. No sé en qué momento se rompió esa relación entre los médicos familiares y los especialistas. Y yo quiero que esa doctora Taina, en su voz tan suave, tan tenue, con esa calma, nos explique cuál es el rol de un médico familiar. Wow, excelente pregunta y qué bueno que me la hace para que su comunidad sepa quiénes somos. Tenemos como sociedad ya más 40 años en el país como sociedad, pero la residencia inició en el 82. O sea, tenemos una gran experiencia de muchos médicos familiares que antes era una especialidad olvidada o el que no encontraba qué hacer iba a ser médico de familia. El médico de familia es un médico holístico, integral. Nosotros como médicos de familia no vemos órganos, vemos personas y lo vemos como lo define la OMS, de manera biosocial, emocional y tanto la patología y su seguimiento. Ok, doctora. Creo que el comportamiento que hay hacia la medicina familiar tiene que ver mucho con la actitud de los pacientes. Porque en Latinoamérica, como dejamos que el sistema de alguna manera no está tan organizado para seguir este flujo, que el flujo correcto es que tú ves a tu médico familiar y él te redirige al especialista según lo que estés padeciendo en ese momento, la sintomatología. El latinoamericano tiene por costumbre de que si le duele la cabeza va al neurólogo, si siente algún dolor pues va al ortopeda, va directamente a otro especialista sin pasar por medicina familiar y comunitaria. Y me gustaría saber qué proceso o cómo mejora la relación del paciente
para llegar a otro especialista pasando por manos de un médico familiar? O sea, ¿cuál es el aporte que ustedes le dan al paciente antes de él dirigirse a otro especialista? ¿Por qué deben buscarlo ustedes primero? Excelente tu pregunta y muy bien. Realmente nosotros economizamos tiempo, dinero y además tienes tu médico de cabecera para cualquier pregunta o gestión. Por ejemplo, como somos médicos integrales, tú vas a mi consulta por un dolor en la rodilla. Y me dice, yo quiero ir al ortopeda, pero cuando tú vas al ortopeda, él te va a pedir una radiografía y tú llegaste sin esa radiografía donde el ortopeda. Entonces fuiste al ortopeda para que él te diga que tiene que hacerte una radiografía. Si vas donde el médico de familia, vamos a canalizar tu dolor porque te vamos a indicar analgésicos que tenemos toda la competencia. Claro, unos médicos de familia más que otros. Por ejemplo, yo tengo indicaciones para control de droga. O sea, yo te indico tus medicamentos que tú necesites. Claro, comenzamos con un medicamento de primera línea para esos pacientes. Claro. Te indicamos tu radiografía, sonografía de partes blandas o tu resonancia si necesitas para ir donde ese especialista que va a ver huesos. Ese no te va a tomar la presión, no va a investigar qué tipo de calzado tú tienes, cuál fue la mecánica que te produjo ese dolor en la rodilla y nosotros eso hacemos. Es tanto así que el paciente va a su ortopeda y regresa donde nosotros para decirnos cómo les fue. Pero Eso mire es qué muy sucede, importante. doctora. Muy hermoso y nos encanta. Pero nosotros no hemos tenido como ese clip, esta unión. Y siempre he criticado de una forma adecuada, porque las críticas no siempre tienen que ser malas, sino que debemos hacer como un consenso nacional, donde cada representante de sociedades invite a un representante de diferentes lugares, porque ustedes como familiares se dedican a un área en específica. Hay algunos que les gustan la medicina holística, otro deportiva, otra nutricional. Yo conozco médicos familiares excelentes en el área de imágenes y la hacen muy bien, inclusive imagen intervencionista. Y cada quien le gusta esta parte. No es que van a dejar de un lado lo que es su función principal, que es la parte integral. Pero el paciente no sabe que el médico comunitario, el que lo visita, el que le da las estrategias dependiendo la región y las enfermedades más frecuentes de cada región, es el comunitario. Correcto. Así es. Bueno, como sociedad tenemos un representante en la región norte, región este, región sur, que es el representante de la Sociedad de Medicina Familiar para cada una de esas regiones. Pero déjenme decirle algo, cada médico de familia desde donde esté debe de hacerlo. Yo poniendo, por ejemplo, en mis estados de WhatsApp, Instagram y todas las redes que tengo, ¿qué yo hago como médico de familia con mi banner? Yo he captado pacientes así. Y déjenme decirle que un paciente te lleva a otro paciente. En mi visita domiciliaria que emprendí en pandemia, por ese miedo que tenían de ir a los hospitales o ese paciente que por invalidez no podía ir o por otra causa. Y yo hacía visita domiciliaria y con un paciente yo conseguí otro paciente. Hay gente que no le fue tan bien en pandemia. A mí económicamente me fue bien, gracias. Doctora, pero usted acaba de mencionar algo muy importante que está relacionado con mi área. Yo soy especialista en marketing médico, fomento que los médicos tengan una marca y así como la tiene un ortopeda, un ginecólogo, tienen sus redes sociales, hay que fomentar que el médico familiar difunda en sus redes sociales y canales digitales qué es lo que hace por los pacientes, porque de esa manera en la que se educa es que se traen pacientes a la consulta. Correctamente. Nosotros tenemos nuestra página de Instagram de la sociedad, Sodomefi, te la voy a compartir, y nuestra página, cada uno individual, que sería muy bien, te tomaré en cuenta para mi marketing. Muchísimas gracias. digital. Es muy buena. Sí. No porque esté Doctora, con nosotros. La especialidad, no solo aquí en República Dominicana, sino en algunos otros países de Latinoamérica, tiene un pequeño estigma o un gran estigma en algunos, porque no es de las preferidas, porque, bueno, evidentemente en temas de monetización o tal vez de vocación, muy pocos eligen medicina familiar y comunitaria y da dolor que cada año quedan plazas desiertas y se hacen llamados intensos a cubrir esas plazas porque no se le ha dado el valor de la residencia de la medicina comunitaria. Me gustaría saber actualmente cuántas plazas hay, qué hospitales o cuántas escuelas hay de medicina familiar y comunitaria y si realmente se le está sacando el provecho a esas plazas, si se llenaron, por ejemplo, este año. Sí, tenemos 16 plazas a nivel nacional.
en todas las regiones hay plazas de médico familiar, pero ahora actualmente bajaron las plazas para todas las especialidades. Ok. Por ejemplo, yo que estoy en el Marcelino, solo entraron 13 residentes para medicina familiar. Y la coordinadora dijo que qué bueno, porque tiene un mejor manejo quizás para esos médicos, prepararlos bien para que salgan. Otra cosa es que cuando salen esos especialistas, no todos tienen trabajo. A Porque hay un diferencia de otros asunto- países, disculpe que le interrumpa, Sí. en Europa es el médico de primera línea porque el sistema social funciona en el que usted primero debe ir a un médico familiar y comunitario para luego ser remitido a un especialista. Bueno, te comento. Nosotros en el Marcelino, que somos la Escuela de Medicina Familiar está allá, tenemos una rotación en Puerto Rico. Okay, En mi qué bien. tiempo pasó, en el 2012. Ahora tenemos otra rotación en Colombia. En Colombia, en Puerto Rico, funciona muy bien lo que es el médico de familia. Comprobado de que el médico de familia allí te llama si tú vas y decides ir donde el cardiólogo porque tú tienes taquicardia. Te llaman a tu médico de cabecera porque está redirigido, pero desde el ministerio de ellos allá. O sea, nosotros lo que necesitamos es muchas cosas desde arriba. Pero mira lo que Apoyo y sucede. organización, básicamente. Correcto. Según las organizaciones y los lugares donde han funcionado, en España funciona la medicina Sí, familiar, es en correcto. Colombia, en Chile, en Argentina, yo puedo mencionarle muchísimos que he tenido la oportunidad de observar y yo dije, pero es del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque ha coercionado la función del médico familiar. Primero, los médicos familiares tienen un radar de atención que no debe ser menor de 150. Correcto. Figúrense ustedes, un solo médico o digamos 3, 150 pacientes. Si son 150 pacientes, ese médico tiene que observar mensualmente o cada 6 meses 50 pacientes, señores. Realmente es más, es 500 familias. ¿Me entienden? Por ejemplo, que es Eso lo que dice aquí debemos. en Eso es lo que dice en Dominicana. República Dominicana. Porque en correcto. Chile son 150 y así Sí. sucesivamente. Ok. Entonces, no hay tantos médicos familiares que yo digo, está sobrepoblado. No. Esto es como la salvación. No es que la jefa de residente tiene que estar detrás de estudia, vamos a trabajar. Aquí tú entras porque tú tienes un compromiso social Correcto. y personal de que tú tienes que ser un buen dador de salud para tu paciente. Bueno, tenemos más de 1,300 egresados. Y de faltan. y faltan muchos. Bueno, en el 2021-20, por una necesidad del ministerio, se nombraron abrieron plazas para Ujú. médicos de familia. ¿Qué pasa? Que hay que reconocer que todos los médicos quieren estar en la urbe. O sea, nadie quiere irse al Claro. campo. Porque ¿Pero no por le qué? pagan Porque mejor, no doctora. no hay incentivo y realmente tú Exactamente. irte. El tema fuera de la económico es urbe, complicado. No solo el tema económico, sino el tema de tu preparación y seguir cultivando tus conocimientos. No, y los Doctora, pero que servicios. es sencillo. Yo siempre he analizado desde su punto de vista, que nosotros lo hemos vivido. ¿Quién no hizo la parte de La pasantía? Claro. Miren lo que nosotros debemos hacer. Si en la metrópolis, que somos una cantidad, ¿verdad? Vamos a decir 6 millones, que no es así, lógico. Y tenemos 1,800. Pero tenemos en Dajabón, Malpasé y en Pedro Santana, y tenemos en Pedernales una población, vamos a decir, de 3,000 personas. Estamos diciendo estadísticas no confirmadas. Entonces, si usted tiene 3,000, ¿cuántos médicos familiares usted necesita? 10. ¿Por qué? 5 para uno diario. Y de esos 5, una rotación y le da el compás al médico que en su otro horario. se Ojalá y dedique. Mario Lama esté escuchando a la doctora Valenzuela. No, yo quisiera hablar con él de frente, porque usted sabe que yo no tengo filtro. Yo creo que, manita, tú sabes que tú eres la que organiza los filtros entre Sí. mi cabeza y mi boca. Ujú. Porque mi área 45 se gobierna. De verdad que El área sí. de broca de ella se gobierna. No, mi amor, Sí. mi análisis de palabra y de escritura se me gobierna. Yo digo la verdad. ¿Por qué? Porque no es a Valenzuela que afecta. Porque quizá Valenzuela más que bien puede buscar, y buscar 2 o 3 pesitos, llevar a sus hijos de calidad. Pero esos niños que están en la frontera, ¿tú sabes por qué a nosotros se nos escapa todos esos vecinos y nos llenan los hospitales? Nos consumen nuestro material que tú, ella y yo tenemos que pagar. Correcto. Porque no hay un buen control. Si el médico familiar dijera, mira, tenemos 15 haitianos,
de esos 15 haitianos, fulanito y felicito se va a encargar. Vamos a enseñarle creol. Vamos a fajarnos. Y uno tiene necesidad de venir aquí a la maternidad de la Altagracia. A nada. No, y en general, más allá de la población del país vecino, la gente Estamos de los llenos, campos... mana. Sí, pero calma. La población de las zonas rurales o de los pueblos vecinos a las ciudades circundantes como Santo Domingo y Santiago hacen viajes larguísimos, a veces solo con el pasaje para verse con un especialista, y a veces probablemente no lo logren o tienen que volver a viajar porque no tienen lo básico, una analítica, o le mandan a hacer unos exámenes, y da dolor ver esa gente cómo toma autobuses tan temprano en la mañana para llegar a un hospital o para llegar a un centro porque le recomendaron un especialista que sí le va a resolver ese problema. Tú sabes que, Pasando trabajo. como dije, desde donde estemos debemos de hacerlo. Como docente, yo doy la materia de Economía de la Salud. En Economía de la Salud damos diferentes temas. Primera universidad que la das, déjeme decirle. Ahora Economía la de la Salud. La Bueno, Universidad Autónoma. muy bien. Entonces yo soy docente de esa cátedra. Y en esta tenemos planificación de la atención médica. Le enseñamos los niveles de atención. A esos médicos generales que salen de UTESA se les prepara para que puedan hacer un buen referimiento. Porque no es porque le viste una glicemia alta que vas a decir al endocrinólogo. No, si lo vas a mandar al endocrinólogo, tú lo vas a mandar con una glicemia, pero también le vas a hacer una postpandreal. Le puedes va a hacer un péptido indicar C. un péptido C. Le vas a indicar una hemoglobina glucosilada, una sonografía de tiroides, una sonografía abdominal, señores. ¿Entiendes? Entonces, eso lo puede hacer un médico general y tiene esas capacidades. Es de conocimiento de la población, de qué hace. Y yo, cuando me dicen, tú eres un médico general, cuando hablan conmigo, entonces me dicen, pero ¿por qué tú decidiste ser médico de familia? Porque menosprecian la especialidad. Pero tú sabes por qué. Porque el conocimiento te da poder. Entonces, depende con qué especialista de la medicina familiar tú hables. Y desde mi punto de vista, después que usted acaba de comentar esto, creo que si hubiesen más médicos de familia, o sea, estudiando, médicos que se gradúen de esta especialidad y de estos médicos que se decidan a educar, hubiese muchísima menos automedicación, muchísimo menos uso de medicina de lo que dice mi vecino, de lo que dice la doña del pueblo, y realmente estuviésemos haciendo medicina de calidad y científica para todos los pacientes, porque sigue prevaleciendo el tema de voy y compro en la farmacia cualquier cosa, le pregunto al farmacéutico qué me puedo tomar para el dolor, o sigo tomando remedios naturales que no sabemos qué efectos adversos tienen en nuestro cuerpo. Correctamente. Como bien te dije, es de conocimiento. Yo imparto la cátedra de farmacología también y hacemos estudios en la comunidad. Y hay una resistencia bacteriana que tú no te imaginas. Porque el paciente... Esa va a ser la gran pandemia mundial, según la correcto. Organización Mundial de la Salud en el 2050. Es así. ¿Por qué? Porque el paciente nuestro en República Dominicana le duele la muela y en el colmado venden ampicilina 500. Eso es correcto. ¿Entiende? Entonces, él se toma eso para el dolor y se lo toma por 3 días. Ahí va esa bacteria creando resistencia. Tanto resistencia a nivel de la membrana como resistencia a nivel de la célula, en todo. Entonces, ahí estamos nosotros para educar a esa comunidad. Y Mira no solo qué para sucede. eso, hasta un dolor de amígdala, cualquier cosa que usted se le imagine y consigue, te prescriben libremente, o sea, te dan Las medicamentos amígdalas no sin ningún siempre tipo son de prescripción. Correcto. El No, 80% es viral. Es viral. Claro, pero por eso te digo, pero tenemos el hábito de que ante cualquier dolor, antes de pensar en un analgésico, pensamos en un antibiótico. Correcto. Pero mire, en eso vamos a cada cosa ponerlo en su orden y en su buen funcionamiento. Eso no es culpa del médico, ni tampoco de el paciente. No, estamos hablando Esas de son las desconocimiento poblacional. Políticas públicas. Las políticas públicas deben prohibir sin una indicación. Yo estudié en España. Señora, ¿ustedes han escuchado de que una obstrucción de la glándula submaxilar? A mí me tocó bajo mucho frío. Ya está caribeña con este color, ¿verdad? A mí se me obstruyó la glándula maxilar. Y para yo conseguir el antibiótico que me tocó, yo tuve que ir, siendo médico, otra vez a mi médico familiar. Siendo yo ginecóloga, que me fui graduada. Livni, Y pero sabía vemos lo que iba a personas usar. viajar con su kit de medicamentos desde aquí porque saben que El cuando tiempo llegan que va a tienen un durar. comportamiento aquí en el país y un comportamiento cuando están en otros países donde las cosas funcionan. Correcto. Entonces, como saben que allá no les van a prescribir o no les van a vender de manera tan fácil, pues se llevan de aquí un bolsito con un kit de antibiótico para el dolor de cabeza, para la alergia, para Oh, pero- cualquier posibilidad Por que ejemplo, se presente y en si te ese dio viaje. una meningitis digamos que encontramos una garrapata que hay. Yo en España, encontré un lugar donde decía, se matan piojos. 300 euros. Y dije, ¿pero de eso se vive?
Bueno. Entonces, sí, de verdad, en un centro famoso en Zaragoza fue eso, lo recuerdo como hoy. Y aquí existe el piojo, pitiriasis. Pero nosotros lo vemos tan sencillo, pero para ellos es importante, porque ellos no se automedican, ellos no se buscan un champú caquito y vamos a untárnoslo, o van a... Yo tuve mi tiempo de niña y en el colegio se le daba un ron famoso con tabaco y se le ponía la cabeza llena, muchachita con el cabello un poquito crespo, y tú la veías con el cabello aplastado, con su romo, y tú decías, Dios mío, fue que tomó, sin saber las complicaciones porque se reabsorbe por la piel. Realmente es un ectoparásito, las garrapatas y los piojos y la ladilla, es un ectoparásito, pero por desconocimiento la gente no sabe qué medicamento usar. Recuerden que estábamos usando para el COVID ivermectina. Eso, ¿Entiendes? señores. Y que no funcionaba, pero es que era un virus, el virus iba a pasar. Lo que pasa es que muchos pacientes se nos complicaron con neumonía y había que poner otro tipo de antibióticos, pero era por la neumonía, no porque el virus necesitaba que le no aplicáramos. era la primera línea, ¿entiendes? tampoco. Tampoco, pero se utilizó ivermectrina, y la ivermectrina es para lo que está mencionando la doctora Valenzuela. Mi hermana ahí le ponía. Pero, ¿qué sucede, doctora? Cuando nosotros hablamos de medicina familiar, creemos que es tan sencillo. No. Ustedes son muchísimo más preparados que el médico internista. Porque usted tiene ¿Tú que sabes saber que te va a causar problema eso? A mí qué me importa, yo he vivido de eso. Bueno, realmente nos diferenciamos del médico internista porque el médico internista es el médico del adulto. Es el médico de enfermedades complejas. Entonces, el médico de familia, aparte de ver al adulto, ve al niño, ve al esposo, ve Al a la geriatra. abuela, ve a la abuela. Te vemos desde tu niñez porque somos encargados del crecimiento del niño sano. Somos los encargados del seguimiento a adolescentes, embarazo adolescente, primera consulta ginecológica, es el médico de familia. Cuando me formé en el Marcelino Vélez, que fue de 2009 al 2013, nosotros era que le damos seguimiento porque teníamos subcentros dentro del hospital, teníamos 3 subcentros, y ahí le damos el seguimiento de prenatal. El paciente iba de bajo riesgo. De bajo riesgo, correcto. No, claro. Cada paciente sabíamos redirigirlo, como bien dijiste ahorita, a dónde iba. Pero ya la paciente muchas veces iba solamente a parir al hospital. Evitábamos muchísimas cesáreas porque el seguimiento del paciente, un buen cuidado prenatal y una buena organización en el sistema evitaría muchísimas cosas. Otra cosa que tú mencionaste ahorita, el médico de familia es tanto integral, holístico y tal, administrativo. Todo lo que está en el país ahora mismo, tenemos el SNS y todas sus instituciones, la Adidas, Isarri, la ERES, Toda la con ese. Todas están siendo dirigidas por administradores licenciados en administración, que hicieron entonces ley de seguridad social para tener la competencia y gestión. Pero realmente el médico de familia Mira que cómo tiene me estoy cuadrando, tú ves, tú me estás diciendo cosas que me... las capacidades para dirigir esas instituciones, que lo haríamos muy bien porque sabemos tanto de la comunidad, de las políticas públicas, de las políticas las gubernamentales y las leyes. Ustedes saben que ustedes saben psoriasis. Claro. El único que el médico internista no te maneja los animales. Ustedes dicen, bueno, aquí hay tantos animales, de eso hay tantos perros. ¿Cuántos de esos perros fueron vacunados contra la rabia? Hay un brote de ratones, de roedores. ¿Cuántos de esos pacientes están en contacto con los alimentos? El médico internista no lleva eso. No, realmente Entonces, no. ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros en nuestro país? Organización y buena orientación. No es plata, que la necesitamos, claro, sino buena administración. Yo diría que esos que dirigen por mérito propio, porque lo asignaron, porque le quisieron hacer un favor, ¿qué se dice? Usted tiene que seguir, me lo pasa, que usted quiere, mira cómo me mira y respira. Idiosincrasia política, ¿verdad? Para que suene bonito. Sí. Pero por lo menos tenga la mínima decencia que la persona inteligente se busca un especialista. Yo soy el médico, yo soy el director financiero. ¿Usted es el jefe? Deja de ser jefe. No. Pero le tengo un médico familiar. Es el que aguanta el debol.
Pero aquí no. Aquí no podemos compartir absolutamente nada. Nosotros los dominicanos somos tan sui generis que ni sangre queremos dar. Exacto. Señores, tenemos que dar un cortecito. Regresamos en breve para que disfruten de la doctora García y toda su sapiencia. Volvemos en breve.